Buena tarde a tothom, buenas tardes a todos. En primer lugar, queríamos agradecer vuestra presencia en este acto convocado por el PSUV, Ciutadans per la República, Sabadell per la República y el Casal de Cuba de Sabadell. También quiero desde aquí manifestar la solidaridad con la lucha de los mineros de carbón, que creo que es una lucha ejemplar y es bueno recordarla desde aquí, ¿no? Hoy tengo el placer de presentar a Javier Parra, concejal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Paterna, miembro del Partido Comunista de España, que lleva un tiempo trabajando el tema de la República, la izquierda, etcétera, a través de la página web larepublica.es, desde un punto de vista no reformista, de cara a la transformación social, vinculado con el internacionalismo, etcétera. Y además acaba de publicar, hace poco publicó un libro que se llama El Libro Rojo del Poder Popular, donde se aborda todo el aspecto de las diferentes formas de democracia que ha habido en la historia, las diferentes formas de participación social, cómo a mí me gustaría que este acto fuese más un debate que una charla. Yo voy a poner sobre la mesa una serie de cuestiones con las que posiblemente haya gente que esté de acuerdo, gente que no esté de acuerdo. Sí que me gustaría, si planteo algo que no se entiende o que se malinterprete, que se me pregunte después directamente, porque creo que este es el momento de la acción, pero también del debate, porque están pasando muchas cosas. El mundo parece que se está derrumbando allá afuera y ha pillado con el pie cambiado a sindicatos, a partidos y a la mayoría de la sociedad, que en lugar de actuar, muchos por supuesto están actuando, pero la mayor parte desgraciadamente parece que está en estado de pánico, un pánico que además está fomentado por los medios de comunicación, es un pánico deliberado, y ante eso hay que actuar. Lo que había, la verdad, se acomodaron, y ya no es que haya llegado una situación ante la que no quieran actuar, ha llegado una situación ante la que no saben actuar. No saben actuar porque llevan 20, 25 años actuando de una manera que esa forma de hacer las cosas ya no vale. Ya no vale porque lo que está pasando se está llevando por delante todo. Y luego hay otra razón, por supuesto, y es que el discurso antisindical, que es un discurso fascista, recordemos que es un discurso fascista, el discurso antisindical está calando mucho en los trabajadores. Y eso es lo más peligroso. Eso es lo más peligroso porque quienes defendemos a los sindicatos, quienes militamos en los sindicatos, yo milito en comisiones obreras, a veces tenemos muy difícil hacer comprender a un trabajador la necesidad de un sindicato cuando en muchas ocasiones la actividad sindical no nos acompaña al discurso que podemos dar. Y digo esto, como afiliado a comisiones obreras, como alguien que cree que hay que recuperar el sindicato. Estoy convencido que se va a recuperar. Hay gente dentro de los sindicatos que está trabajando, compañeros que luchan por ello, que son un ejemplo a seguir. Aquí en esta sala además hay algunos. Aparte de eso, también ha pillado esta situación con el pie cambiado a los partidos por razones muy similares. Partidos que no están sabiendo canalizar el descontento, no están sabiendo canalizar el miedo, no están sabiendo canalizar la inseguridad que está generando esta crisis, y no están sabiendo coger el toro por los cuernos para decir vamos a tomar el poder, o al menos vamos a decir cómo hay que tomar el poder. Como digo, han pillado también con el pie cambiado a los partidos. También tiene sus causas. Creo que tampoco debe ser una cosa que nos sorprenda. La principal, según mi opinión, es que durante muchísimos años la cuestión ideológica, los principios, se han dejado a un lado por una cuestión pragmática. No se ha tenido un proyecto a largo plazo. Siempre se ha pensado más en las siguientes elecciones que en el objetivo final, sea cual sea la transformación social, sea la construcción de socialismo, sea la revolución, sea lo que sea, pero nunca
se ha planteado una actividad para construir un proyecto a largo plazo. Solo se ha mirado a las próximas elecciones, ya sean unas municipales, ya sean unas europeas o ya sean unas elecciones generales. Y en esa lógica, pues se han ido tejiendo alianzas que a veces eran alianzas contra natura, se han ido tejiendo espacios de supuesta unidad que han durado lo que han durado, que a veces han durado un año, a veces han durado 2 años, a veces han durado 4 años, y mientras tanto, ¿qué ha ido pasando? Pues que se han ido disolviendo y se han ido debilitando las organizaciones de izquierdas. Otra razón, no digo eso, solo digo que en el momento en que se pierda el norte, a esas personas hay que apartarlas. Y hay gente a la que hace mucho tiempo que había que haber apartado, y por supuesto estamos en una situación en la que no saben actuar porque actuar implica poner en riesgo su propio statu quo, ¿no? Y otra razón muy importante ha sido la ausencia de democracia interna dentro de las organizaciones, que es una cuestión que todavía no hemos sabido subsanar del todo, y eso ha hecho que mucha gente pues se haya ido a casa, se haya cansado de estar peleándose un día sí y otro también con gente que supuestamente eran sus compañeros, y sobre todo en muchos casos ante actitudes antidemocráticas que se han dado en los partidos y en las organizaciones de izquierdas. Y dicho esto, que vayan por delante que creo en la necesidad de los sindicatos, que creo por supuesto en la necesidad de los partidos. Yo trabajo cada día para reforzar el partido en el que milito, lo digo claramente, trabajo para ello, lo cual no significa que yo no vea los propios fallos y las propias cosas que hay que mejorar en mi organización. Y en esta situación, ¿ante qué nos encontramos? Pues nos encontramos ante un régimen de explotación capitalista que se articula a través de un sistema representativo burgués que está al servicio de una dictadura financiera internacional que está ejerciendo un poder implacable sobre los estados y sobre las estructuras locales, y sobre todo sobre la vida, sobre los derechos y sobre las aspiraciones de la inmensa mayoría de la población, pero especialmente sobre la de las clases populares. Se dice que la democracia representativa, es una definición, es aquella en la que el pueblo, el titular del poder político, elige a sus representantes para su integración en las distintas instituciones que ejercen funciones de mando, ya sea el Congreso de los Diputados, ya sea el Senado, ya sean los ayuntamientos, ya sean los parlamentos autonómicos. Y esta es la forma que se ha venido implantando en la mayoría de los países del mundo a partir del siglo XVIII, y realmente podemos decir que no ha sufrido modificaciones importantes en cuanto a la manera en la que el pueblo participa en esa democracia representativa, que no es otra que la de periódicamente depositar un voto en una urna cada 4, cada 5 o cada 6 años. Y esto, que en la época de la Revolución Industrial, pues bueno, podía tener una justificación de que esa tenía que ser la forma de participación, pues bueno, llega un momento en que, en pleno auge de la revolución tecnológica, de la era de la comunicación, donde casi como si se tratase de una cuestión biológica, la gente que tiene necesidad de participar, de opinar en las distintas cosas, pues casi empieza a dejar de tener sentido esa forma de participación. Además, una forma de participación, una democracia representativa que también es cada vez menos capaz de representar. Esto, a lo sumo, podría ser pues una invitación a reinventarse esta democracia, pero lo que realmente ha condenado a muerte a esta democracia representativa ha sido la sumisión de la política a eso que llamamos los mercados, es decir, al capitalismo, cuyas leyes han terminado prevaleciendo sobre las leyes de los estados y sobre las propias constituciones, como pudimos comprobar el año pasado, que se modificó una constitución porque así lo pedían los mercados. Sabemos que las acciones cotizan en bolsa cada día, que los números cuentan cada día, el FBI opina cada día, y todo eso tiene unas connotaciones políticas y unas influencias políticas, y implican que los gobiernos tomen unas decisiones en base
a lo que dicen los mercados, a lo que dice la bolsa, a lo que dice la prima de riesgo, a lo que dice el FMI, a lo que dice el Banco Mundial. Es decir, que instituciones antidemocráticas, o por lo menos no democráticas porque nadie las ha elegido, deciden cada día sobre la política, sobre el devenir de la política, y a nosotros solo nos dejan participar una vez cada 4 años. Una vez cada 4 años y a veces de manera un poco fraudulenta. Por tanto, si atendemos estrictamente al significado de ambos conceptos, de democracia y de representativa, siendo la democracia una forma de organización en la que el poder reside en la totalidad de sus miembros, y representativa en cuanto a la capacidad de representar que tienen sus instituciones y sus cargos públicos, podemos concluir que la democracia representativa está muerta. Está muerta. Y nosotros, ante eso, ¿en qué situación nos encontramos? Pues desgraciadamente nos encontramos en una situación de extrema debilidad de las organizaciones políticas, en una situación de extrema debilidad de las organizaciones sindicales, pero sin embargo nos encontramos en un momento de gran efervescencia social y en la que están pasando cosas, están habiendo debates muy interesantes. Las aspiraciones de emancipación de los ciudadanos son cada vez mayores, que todavía es cierto que no se están concretando en ninguna victoria clara, pero todo eso tiene un progreso, un proceso. Estamos además en un momento, como decía al principio, en el que además el miedo y la desesperación se empieza a adueñar de las capas más empobrecidas de la sociedad. Como digo, es un miedo provocado, es un miedo deliberado con el que se pretende claramente inmovilizar a la sociedad. Por eso ahora una de nuestras tareas principales debe ser la de movilizar, debe ser también la de señalar a los culpables, pero también la de quitarle el miedo a la gente, de que la gente actúe sin miedo. Por todo esto fue por lo que hace unos meses en la agrupación local del PC de Paterna, pues bueno, empezamos a tener una serie de debates para hablar precisamente de lo que estoy planteando aquí, de qué hacer a nivel local ante esta situación, ya no solo a nivel local, sino a nivel global, hacer un análisis de la situación. Ante una situación en la que hay un régimen que está colapsando, eso es visible, y que está dando paso y va a dar paso a un nuevo régimen. Va a dar paso a un nuevo régimen económico, a un nuevo régimen político, pero aún no sabemos qué forma va a tener ese régimen. Y va a depender mucho del resultado de la batalla de ideas, de la batalla política que se está dando, de la batalla en la calle, por supuesto, de la batalla cultural que se está librando en todos los frentes, entre otros de quienes estamos hoy aquí. De aquellos debates surgieron algunas conclusiones. Se concluyó que lo único que podíamos hacer es lo único que se ha hecho a lo largo de la historia para afrontar una situación como esta, que es constituirse como un poder frente al poder establecido. No hay nada nuevo que inventar. Y cuando hablamos de esto, no hablamos de crear una nueva fuerza política, no hablamos de constituir un partido, no hablamos de ganar unas elecciones. De lo que hablamos es de constituirse como poder, de tener vocación de poder, de decir, nosotros somos un poder frente al poder que nos gobierna, y a partir de ahí trabajar, pero primero ser conscientes de que queremos ser poder y de constituirnos en sí como poder. Intentar que la mayoría de la gente, que la mayoría de los ciudadanos se sientan más representados por un contrapoder que por el poder que realmente es el que le está oprimiendo. Pero, como digo, no estoy diciendo nada nuevo, son procesos que han tenido lugar a lo largo de la historia en diversas formas, unas de una manera violenta, otras de una manera pacífica. Evidentemente, ahora toca una manera pacífica. En el pasado, pues en otras ocasiones tuvieron diversas formas. En el pequeño ensayo del que ha comentado el compañero del libro rojo del Poder Popular, es simplemente un ensayo, es un borrador, es poner encima de la mesa una serie de cuestiones. Es un pequeño libro, está vivo, porque mi intención es ir
mejorándolo, hay cosas que se teorizan, que se querían poner en práctica a nivel local, concretamente en Paterna, que luego han resultado que no funcionaban. Hay otras cosas que hemos comprobado que sí que funcionan muy bien, y por eso es una de las razones por las que luego sí que me gustaría que se estableciera un debate. El poder popular, como se define en el libro, es ni más ni menos que el pueblo organizado en las más diversas formas de participación para tomar decisiones en todos sus ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito medioambiental, organizativo, internacional, para el ejercicio pleno de su soberanía. Eso ni más ni menos es el poder popular. Soberanía entendida en cuanto al desarrollo del poder legítimo que tenemos para poseer pleno derecho de nuestros dominios y que ejercemos como personas, que ejercemos como colectivos o que ejercemos como gobierno, como estados. Y en el contexto actual, en el que un orden antidemocrático gobierna los asuntos públicos y la vida prácticamente de cada ciudadano, y además lo hace a través de organismos presuntamente democráticos que no lo son, ya no tienen ni la voluntad ni la capacidad de cumplir su función, es cuando se torna de nuevo la necesidad histórica de construir un poder popular que supere al marco político y al marco institucional establecido, que de manera transversal confronte con ese régimen, que confronte dialéctica y efectivamente con él, que expropie a las clases dominantes de su poder al tiempo que empodera a las clases populares, hasta el punto de que ese nuevo poder se haga hegemónico frente al poder establecido. El poder popular son ni más ni menos que mecanismos mediante los cuales se va transformando de manera inmediata o vamos transformando de manera paulatina las funciones de planificación, de toma de decisiones, con las cuales se van empoderando a la sociedad y se va transformando una democracia representativa burguesa en una democracia participativa y popular. A veces, o normalmente, la historia parece que se queda estancada durante mucho tiempo, durante largos periodos de tiempo, y de repente se produce cambios repentinos que parece que cambia en cuestión de meses la realidad en la que nos encontramos, y realmente es lo que ahora está pasando. Realmente ningún cambio es repentino, todo es un proceso, todo es un resultado de un proceso, de una acumulación de circunstancias, de contradicciones, que es como un cazo puesto al fuego, un cazo de agua puesto al fuego. Nosotros empezamos a calentar un cazo de agua y el agua está caliente y nosotros vemos el agua que sigue igual, pero cuando alcanza el punto de ebullición, entonces es cuando el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso. Y eso realmente es lo que está pasando en estos momentos. Estamos en este momento en el punto de ebullición en el que se está produciendo un cambio de estado. 2011 fue uno de esos años que sorprendió a mucha gente, en los que los acontecimientos empezaron a precipitarse de manera vertiginosa y las circunstancias políticas y sociales, también la conciencia colectiva, se empezaron a ver transformadas en un corto espacio de tiempo. Conceptos impensables de ser puestos encima de la mesa hace un par de años, o hace 3 años, o hace 4 años, empezaron ya a estar dentro del campo de lo posible. Ya no te decían loco si decías que había que acabar con el capitalismo. Ya no te decían loco si decías que había que nacionalizar los bancos o que había que expropiar los sectores estratégicos. Eso lo decías hace 5 años y decían que estás loco. Ahora, como mucho, dicen no es conveniente, o sí, pero ya no te tachan como loco. Ya hay conceptos nuevos que hace 2 años quizá no nos esperábamos que fueran a estar encima de la mesa. Y uno de esos conceptos es precisamente el de la República. Quizá sí que se está hablando más en los últimos años de este concepto, pero hace 5 años o hace 6 años, pues bueno, esto es cosa dentro de 20 años, dentro de 30 años. Yo creo que no.
Yo siempre que he participado en un acto como este, he venido diciendo lo que diré hoy aquí, que la República está cerca, que la República la tenemos más cerca de lo que nos pensamos, que desde hace tiempo se han desatado prácticamente todas las fuerzas que estaban aprisionadas y que estaban dejando hacer o dejando mantenerse a la monarquía, lo cual no significa que cuando llegue esa república, que como digo va a llegar antes de lo que nos creemos, no significa que esa república vaya a ser la república que a nosotros nos gusta. Probablemente no tenga nada que ver con la república que nosotros podemos defender y quizá no se parezca en nada a la república que se proclamó en España en 1931. Y es que a quienes empieza a molestar ya la monarquía ya no es solo nosotros, ya no solo a nosotros, ya no es solo a los comunistas, a los socialistas de verdad, a los republicanos. Ahora ya empieza a molestar la monarquía también a la derecha, a la ultraderecha, a los fascistas. Empiezan a moverle la silla, Por eso, más que plantear la pregunta monarquía o república, creo que lo que tenemos que empezar a plantear, y yo creo que se está planteando, es qué tipo de república, qué modelo de república, qué república. Además creo que Julio Anguita escribió un artículo en ese sentido. Y debemos contestar a esa pregunta al mismo tiempo que vamos constituyendo ese contrapoder enfrentado al poder neoliberal borbónico. Ese es un poder que es el que nos gobierna. Un sistema neoliberal, en un régimen borbónico, y nosotros tenemos que hacer frente a eso. ¿Y cómo tenemos que hacer frente a eso? Pues con un contrapoder que se enfrente. Nosotros no podemos jugar con las reglas del borbonismo, ni podemos jugar con las reglas del neoliberalismo. Tenemos que jugar con unas reglas enfrentadas y que quieran destruirlo, por supuesto. Tenemos que ligar la creación de ese poder a nuevas formas de entender la democracia, a nuevas formas de entender la economía, a nuevas formas de entender la justicia, a nuevas formas de entender la educación, la cultura, incluso la seguridad, incluso las Fuerzas Armadas, incluso el propio concepto de España. Tenemos que contraponer lo que existe a lo que queremos. Tenemos que tener muy claro que tenemos que confrontar. Y para confrontar tenemos que constituirnos, es decir, somos un poder, cosa que no es fácil. Es una cuestión que hay que debatir, que hay que trabajar y que habrá que buscar las vías. Como digo, esto no tiene nada que ver con partidos, no tiene nada que ver con elecciones, no tiene nada que ver con sindicatos, pero en mi opinión personal, creo que sí que debe hacerse desde una óptica de clase y no desde una óptica interclasista. Quiero ligar todo esto que comento a un asunto que además nos ha sorprendido a todos y nos ha alegrado a muchos, que es la vuelta a la primera línea de combate de Julio Anguita, que además lo anunció aquí hace pocas semanas, el día 22 de junio. Después de aquel acto, él desarrolló un texto que tituló Somos Mayoría, que publicó el colectivo Prometeo, con su propuesta de crear un frente cívico para transformar nuestro país. Como ya he dicho, soy una de las personas a las que alegró que vayamos a poder contar con Julio de una manera más decidida, fundamentalmente porque el retorno de Julio es, sobre todo, el retorno de un referente de honestidad política en un tiempo en que la palabra política se ha convertido en una palabra maldita para el pueblo. Dice Julio, literalmente, que no hay fuerza política alguna que en solitario y en el ámbito específico único de su actividad sea capaz de asumir la tarea de poner fin a esta situación, que no hay fuerza sindical que sea capaz de representar a este inmenso colectivo que constituye la mayoría y que no existe ningún economista o colectivo de ellos que a palo seco y con sus ecuaciones, estadísticas y teorías sea capaz desde la pizarra de plantear una salida viable y en positivo a este desconcierto. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que Julio quiere, según ha dicho en algunas entrevistas desde entonces, es que la gente se implique en política. No que se implique, no entendida la política en cuanto a partidos, sino entendida en cuanto a la participación de la gente en los asuntos públicos. Para mí, el gran valor que puede tener esa propuesta es que llama a la gente a luchar. Pero cuando le preguntan cómo hay que organizarse, él contesta, no lo sé, como la gente quiera. Y es un proceso, es un debate que está abierto. Por eso, desde mi humilde punto de vista, como he manifestado en algún artículo que he escrito, como se lo quiero trasladar a él directamente,
el mes que viene seguramente me veré con él y se lo quiero plantear. El futuro de ese frente cívico no debería desembocar en un intento por germinar ninguna nueva organización política que sustituya a los partidos o que los diluya en su interior para conformarse en una masa heterogénea en lo que quepa todo. ¿Por qué? Pues por dos razones fundamentales. La primera es porque, en mi opinión, creo que desataría una lucha y un conflicto interno dentro de nuestras organizaciones que seguramente acabaría mal. Y seguiríamos insistiendo en una vía que solo nos ha traído problemas. Y en segundo lugar, porque creo que la propuesta de Julio puede ser mucho más potente, puede ser muchísimo más amplia y puede ser muchísimo más poderosa. Julio ya ha señalado en su texto que el papel de los partidos y el de los sindicatos es necesario. Él lo ha dicho claramente, por lo que no creo que lo que he planteado que me preocupa vaya a ser el caso, al menos desde el punto de vista de Julio, que espero que sepa proteger ese principio y hacer proteger el espíritu de su propuesta, sobre todo de quienes muy probablemente van a aprovechar para volver con la cantinela de que hay que acabar con los partidos para promover un nuevo proyecto que los supere. Y con esto no quiero decir, por supuesto, que haya que renunciar a la unidad de acción. Al contrario, la unidad de acción ahora es más necesaria que nunca. Yo, como comunista, creo en la unidad de acción, por supuesto, pero si desde nuestras propias organizaciones no tenemos unos principios ideológicos claros, si no sabemos lo que queremos y lo que proponemos, no podremos ir a otras organizaciones a decirles vamos a unirnos en esto, en base a este programa y únicamente para esto. Y luego cada mochuelo a su olivo. Las organizaciones no se pueden disolver, las organizaciones tienen que reforzarse. Lo contrario, ¿qué sería? La unidad por la unidad, unirse por unirse. Y eso, en mi opinión, pues tiene los pies de barro. Y es pan para hoy, puede ser incluso un buen resultado electoral, pero es hambre para mañana. Es destruir con lo poco que queda ya de las organizaciones, que lo que hay que hacer precisamente es reconstruirlas. Yo hablo de mi organización, pero creo que son todas las organizaciones las que deben reconstruirse y reforzarse. Por eso frentes como los que propone Julio son necesarios, pero siempre y cuando desde nuestra posición no renunciemos a nuestra ideología y a la fortaleza de nuestras propias organizaciones. Pero sin embargo yo creo que sí que es posible impregnar a todas las organizaciones a través de la participación individual de sus miembros en un frente como ese, nunca subsumiendo a las organizaciones. En caso del partido, del PC, del partido de Julio, del partido de muchos, también de mi partido, creo que ningún frente cívico puede ni debe reemplazar sus tareas políticas, ideológicas y organizativas. Y como no lo quiero para el mío, tampoco lo quiero para el resto. La propuesta de Julio abre un debate que seguramente va a ser muy rico, va a ser un debate muy ilusionante. Mi aportación a ese debate, que también le trasladaré a Julio cuando tenga la oportunidad de reunirme con él, es que ese frente cívico sea un movimiento de empoderamiento del pueblo, un movimiento que se constituya como poder, un movimiento también de regeneración que impregne a los partidos, que impregne a los sindicatos, que impregne a instituciones, y un movimiento que se lleve por delante lo que se tenga que llevar por delante, y un movimiento que regenere lo que tenga que regenerar. Y si se tiene que llevar por delante, que debe llevarse por delante al régimen, pues que se lleve por delante al régimen, pero para ello debe constituirse como un contrapoder que, por supuesto, actuase a nivel local, que actuase a nivel estatal. Por lo que ya he visto esta semana que se estaban constituyendo a través de internet muchas asambleas por toda España para apoyar esa propuesta de Frente Cívico. Tampoco sé qué recorrido va a tener eso. Lo que sí tengo claro es que si se consiguieran impulsar mecanismos de poder popular a nivel local, con una idea muy clara de lo que son y de lo que deben perseguir, y con una coordinación estatal, estaríamos dando un paso de gigante. Repito, nada de esto tiene que ver ni con partidos ni con elecciones, sino con el pueblo tomando el poder y constituyéndose como poder. Y si algo tenemos que tener claro es que si se empieza a pasar de la crítica que estamos haciendo desde muchas trincheras a construir cosas,
Si pasamos de la sumisión al empoderamiento, tenemos que tener claro que va a ser cuando se desaten todas las fuerzas del régimen para protegerse de cualquier movimiento que pretenda cambiar las relaciones de producción e intente arrebatar a las clases dominantes de su poder, del poder que ejercen sobre las instituciones, del poder que ejercen sobre el pueblo, y mucho más, con mucha más ferocidad van a reaccionar si lo que se trata es de constituir un poder que establezca la hegemonía de los trabajadores y de las clases populares sobre las clases dominantes y las oligarquías financieras. Por supuesto, las vías para alcanzar ese empoderamiento total van a depender mucho de la correlación de fuerzas, de la organización del pueblo, de la organización de los trabajadores y de la audacia, por supuesto, que tengan los protagonistas en los momentos, los protagonistas, cuando hablo de protagonistas me refiero al pueblo, en los momentos de máxima confrontación entre los ciudadanos en su proceso de emancipación y los mecanismos represivos del sistema en proceso de autodestrucción o de destrucción. Por eso, si esperamos sentados, vamos a tener una república. La república va a llegar. No será nuestra república, no será la república del pueblo, será la república de los mismos que hoy tienen el poder. Solo cambiará un rey, por ponerse un presidente. Pero si tenemos claro que no queremos seguir siendo súbditos, si tenemos claro que queremos el poder en nuestras manos, entonces no vamos a esperar a que nos lo concedan, lo vamos a tomar. Nos vamos a constituir en poder, en el poder del pueblo. Y así sí que vamos a constituir y vamos a conquistar nuestra república. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Viva el pueblo y viva su república.